como un ciclo de preguntas, pero cosa interesante, no se ha ido por la línea de encontrar respuestas, sino que de desarrollar las preguntas, de refinarlas, de hacer preguntas cada vez más precisas y que abren nuevas líneas de pensamiento. Así que, bueno, estoy muy contento de que los protagonistas y las protagonistas en esta sesión sean los y las estudiantes, así que tengo mucho interés en poder conocer los trabajos que van a presentar. Me disculpo de antemano, ya que a las 7 tendré que retirarme a una reunión a la que fui recientemente convocado. Así que, bueno, muchas gracias por estar aquí y le doy la palabra a Carolina o María Jesús, no recuerdo. A mí, que voy a aprovechar gracias, Carolina. de repetir lo que estaba diciendo al principio, de darle las gracias a todos por estar acá. Como la sesión hoy día es una sesión como un poco más abierta y tenemos muchos invitados, va a tener una estructura levemente distinta a la que he tenido en las otras sesiones. Primero nos va a contar un poco María Jesús cuál es la idea de la invitación. Luego vamos a tener una breve intervención de la coordinadora de la línea vinculante, que nos va a contar un poco la importancia de la línea. Y después los profesores a cargo de las asignaturas van a hacer una breve suscripción del trabajo que realizaron los alumnos y los alumnos van a hacer la exposición de su trabajo. Esto en una secuencia igual de condensada que la que hemos tenido en todas las sesiones anteriores, para que no crean que vamos a perder el ritmo ya que estamos con esta especie como de versión acelerada. Así que le voy a dar la palabra ahora a Jesús, que nos va a contar un poco de cuál fue la invitación para hoy. Gracias, Carolina. Bienvenidas, bienvenidos. El ciclo de hoy se denomina Aproximaciones a la Transdisciplina, proyectando presentación de trabajos de estudiantes. En el contexto de la pandemia, los trabajos realizados por las y los estudiantes de la línea vinculante tendiente a la transdisciplina de la Facultad de Arquitectura y Artes se enfocaron en discutir la definición del espacio social en la nueva realidad de cuarentena y virtualización. Los trabajos presentados dan cuenta de un trabajo colectivo, pensado y elaborado por estudiantes de todos los niveles y todas las carreras de la facultad. Se presentarán los proyectos que fueron seleccionados y que construyen una visión crítica del tema. Y ahora Elisa nos contará un poco de lo que se trata la línea vinculante para aquellos que no estén interiorizados de cómo funciona el interior de nuestra facultad. Elisa. Hola a todos y todas. Bueno, los que no conocen esta línea de curso, les cuento que esta línea se intenciona con el propósito de poder tener un espacio de creación de pensamiento colectivo orientado hacia la transdisciplina y de trabajo interdisciplinar que va teniendo distintos resultados de aprendizaje en cada una de sus etapas. Entonces va de primero a cuarto año y reúne a las 5 carreras de la facultad en sus salas. Entonces los estudiantes tienen la oportunidad de poder generar propuestas y realizarlas en segundo semestre en el espacio de workshop práctico con estudiantes de distintas carreras de la facultad. Lo que es un espacio bien enriquecedor y que sin duda podemos seguir cada año mejorando para poder sacarle el proyecto máximo que se pueda a esta instancia. Entonces hoy día ustedes van a ver trabajos de un trabajo como, no quiero decir que represente, porque en realidad es imposible que seleccionó el grupo de profesores de cada uno de los niveles, que va a dar cuenta un poco de lo que se hizo este semestre y que tiene propuestas relacionadas con lo que decía María Jesús, en el sentido de que se hizo este primer desafío de decir ya, estamos en pandemia, ¿cómo se hace un proyecto colectivo, creativo, artístico en este contexto de pandemia, en este contexto de virtualización? ¿Cómo replanteamos el nuevo espacio social, que es uno de los 5 pilares de la facultad, tan importante para la Facultad de Arquitectura y Artes de la UACH? ¿Cómo pensamos este nuevo espacio de encuentro? Entonces desde ahí los estudiantes se pusieron a pensar, tomaron algunos elementos que habían trabajado ya en primer semestre y dieron con algunos de los trabajos que vamos a ver hoy día. Antes de cada una de las presentaciones de cada año, un profesor
va a comentar, un profesor de los de ese nivel va a comentar un poco sobre el trabajo que se hizo en cada nivel. En primer año el workshop social contextual va a estar Alejandro Albornoz, el profesor Alejandro. En segundo año va a estar para el curso de workshop experimental artístico la profesora Karen Carrera. Para el curso tercer año, que es coworking transdisciplinar, nos va a acompañar Pablo Méndez, y para el curso cuarto año va a estar Gabriela Urrutia. Entonces cada uno de ellos va a hacer una pequeña introducción sobre el trabajo que se hizo a grandes rasgos para dar pie a la presentación del equipo elegido de ese nivel. Así que nada, estoy muy contenta de poder de que se pueda compartir esto con toda la facultad y con todo el público general que va a ir llegando. De todas maneras va a aparecer gente de otros lados, así que qué bueno que se pueda mostrar. Bueno, doy la palabra entonces al primer profesor del curso de primer año, el profesor Alejandro Albornoz, que es profesor del curso Workshop Social Contextual. Hola, buenas tardes. Primero que todo quiero pedir disculpas porque me falló mi cámara, así que estoy ahí con un monito nomás. Así que primero simplemente felicitarlos y felicitarlas a los estudiantes que participaron en todas estas asignaturas. Yo participé en este semestre como parte del taller social contextual, el workshop social contextual, el cual es una primera aproximación al trabajo interdisciplinario con miras a lo transdisciplinario. Estas definiciones, ¿no es cierto?, son un poco elusivas en algún momento porque están cargadas de mucho significado académico e intelectual, pero podemos resumirlas como partiendo del trabajo multidisciplinario, donde las disciplinas se van juxtaponiendo, pasamos por la interdisciplina, donde las disciplinas se juntan e intercambian, justamente ahí viene el sufijo inter, intercambian conocimientos, métodos, etcétera, para llegar a lo transdisciplinario. Y ese es un objetivo. La transdisciplina es una especie de faro, de luz que va guiando el trabajo entre los distintos equipos. Entonces, en ese sentido, la transdisciplina lo que busca justamente es involucrar los espacios sociales en las investigaciones de toda índole, ya sean artísticas, científicas, etcétera, que provienen de la academia y de otros espacios de desarrollo intelectual. Y en ese sentido, nosotros hemos puesto en la asignatura un pie forzado, que son los objetivos de desarrollo sustentables propuestos por la Organización de las Naciones Unidas. Estos son 17 objetivos que dieron temas esenciales que los estudiantes y las estudiantes pudieron escoger para justamente estudiarlos, analizarlos y a partir de ellos realizar una bajada al contexto local. Eso es lo más importante, diría yo. Y bueno, a partir de esa temática escogida, lo que se intentó hacer a través de las dificultades que nos ha impuesto la pandemia es digamos, el desarrollo de un proyecto. Entonces los estudiantes y las estudiantes pudieron trabajar en la planificación, en la organización de grupos, en la definición de roles, por ejemplo, en organizar un flujo de ideas, pero al mismo tiempo tan práctico como generar una carta Gantt. Y todo esto enfocado entonces a estos proyectos con una mirada hacia problemáticas concretas, reales del entorno social inmediato de cada uno de estos grupos. Así que, bueno, nada más que, después de esta introducción teórica, dar la bienvenida a los que vienen y, bueno, especialmente a los participantes, ¿no?, que son aquellos que realizaron los proyectos. Felicitaciones nuevamente, muchas gracias, y ahora doy el pie entonces a estudiante, ahí si Carolina me recuerda. Stephanie Doche y Stephanie Doche de diseño, eso es. Jared Carrasco, que van a hacer la presentación por su grupo. Gracias. Buenas tardes, yo soy Stephanie Doce y mi compañera Jared Carrasco vamos a estar presentando el proyecto de Alimentos Rebeldes. Primeramente vamos a compartir un video informativo para entrar más en contexto. Alimentos Rebeldes.
es un movimiento que estudia el objetivo de la ONU, Hambre Cero, el cual persigue acabar con el hambre, asegurar los alimentos, transmitir información al público sobre cómo podemos aprovechar de forma más dinámica los recursos y mejorar la nutrición de acuerdo a las necesidades básicas del ser humano, ya que te damos información sobre cómo puedes adquirir tus alimentos de una manera más económica y más sana, ayudando así también a las personas de bajos recursos. En cuanto a la problemática a nivel local, debemos tener en cuenta que debido a la vida acelerada que llevamos hoy en día, la comida rápida suele ser nuestra solución para ahorrarnos el tiempo. Pero poco a poco nos vamos olvidando del bosque, lugar donde se cumplen las necesidades básicas, y debido a esto se genera el desconocimiento, los desperdicios y la desconexión con la tierra, desequilibrando los alimentos y nuestra salud. Por ello, para mejorar estas problemáticas, nosotros debemos de aprender a reconocer nuestro espacio cultivable, estudiar malezas, plantas comestibles, para que todos podamos empezar con nuestro proceso de autoabastecimiento y empezar a ver esta acción como una actividad benéfica tanto para nosotros como para el medio ambiente, ya que podemos lograr acciones como el reciclaje, cultivando en botellas de plástico y generar vínculos con otras personas de tu alrededor, como tu comunidad, amigos, familiares, los cuales te pueden ayudar a masificar este concepto y tomar medidas para no desperdiciar ningún alimento, como por ejemplo las recetas Lumami que te brindamos y te dan conocimiento de nuevas maneras de alimentarte sin desperdiciar ni un gramo de comida. Así que te invitamos a que nos sigas en nuestro Instagram y tener más información sobre tips de la vida diaria y ayudarnos a tomar conciencia de este gran mundo de cultivar en casa con alimentos rebeldes. Otro de nuestros objetivos es polinizar la idea de malezas comestibles. Cómo aprovechar nuestro espacio y ser activos en el proceso de restauración de suelo. Gabriela Mistral habló de el derecho al antejardín y nosotros lo proponemos como el derecho a la huerta. En cuanto a la difusión de información, creamos un Instagram en donde formamos varias secciones con distintos colores para que el público al entrar a la cuenta se viera más llamativo y supieran diferenciar de qué trata cada publicación. Por ejemplo, las publicaciones de color azul, nosotros las denominamos Rebelde Tips, en donde nosotros presentamos quiénes somos, de qué trata Alimentos Rebeldes, difundimos información sobre cómo no desperdiciar los alimentos, planificaciones y compartimos videos propios de nuestro proceso cultivando en casa. Además de ello, nos introducimos al mundo de la pandemia, en donde también damos información sobre qué alimentos evitar comprar en esta situación, medidas higiénicas, qué podemos hacer en cuarentena, como por ejemplo ejercicio, alimentarnos adecuadamente, hidratarnos y más. En cuanto a las publicaciones color verde, esta sección se llama Cultiva alimentos en casa, en donde nosotros compartimos información sobre los beneficios que da cultivar en casa con los familiares, los resultados que da al medio ambiente, que son positivos, cómo podemos reciclar y adquirir los alimentos de una manera más saludable y económica. Las publicaciones naranja nos enfocamos en subir videos de alimentos Lumami y fanzines que hablan sobre cómo germinar ciertos alimentos, malezas comestibles, plantas comestibles y más. Cuando hablamos de las publicaciones color rojo, aquí nos adentramos al mundo del umami, dando a conocer de qué trata. Subimos recetas de estos bocadillos, ya que esto se basa en crear alimentos con sobra. Por ejemplo, si estamos almorzando y nos sobran lentejas, nosotros tomamos esa porción y con ello podemos convertirlo en un alimento saludable
y así no desperdiciar absolutamente nada. Como lo ven en pantalla, son varias de las recetas que nosotros hemos subido. Y también nosotros en la página subimos un video instructivo para que las personas también tengan conocimiento de qué trata cada uno de los colores y de qué sección estamos hablando en cada uno de ellos. Ya, y aquí se ve el fanzine, porque cada uno rescatamos la información que obtuvimos y la bajamos a un fanzine. En este caso, este es un recetario de un estudio de plantas silvestres comestibles de la región de Los Ríos. Y elegimos el formato de fanzine porque es de rápida distribución, es de edición económica y además tiene la facilidad de que las personas lo pueden compartir y replicar. Hay distintos formatos y también se ven los procesos de cómo se hace. Bueno, lo más importante para nosotros en nuestro estudio es recalcar de que cualquier persona puede ser consciente del espacio que habita. Por ejemplo, este es un espacio en un departamento y hay plantas medicinales, hay plantas comestibles, entonces desde cualquier lugar uno puede ser autónomo y autoabastecerse. Gracias. Nosotros queremos dar las gracias por prestarnos atención y así sería nuestra presentación. Muchas gracias, Estefanía y Yaret. De verdad, se agradece el trabajo. Creo que hay un montón de cosas de las que podemos seguir conversando. Vamos a darle el espacio ahora a los profesores del workshop experimental, la profesora Karen Carrera, que va a dar su introducción. Muchas gracias, Carolina. Hola a todas y todos. La asignatura de Workshop Experimental Artístico, realizada en esta versión por el grupo de docentes de Alejandro Valls, compuesto por el grupo de docentes de Alejandro Valls, Claudia Monsalve, Felipe Pinto y Cristian Tapies, y yo. En esta versión tuvo el propósito de reflexionar sobre los espacios sociales y sus transformaciones en el contexto COVID-19. Contexto que nos ha posibilitado la experimentación en espacios digitales, dando lugar a la especulación, a la reflexión y al juego. El workshop plantea como objetivo el pensamiento crítico y colectivo junto a la ejecución de una obra intervención experimental creativa, dando cuenta de elementos metodológicos del proceso creativo y en miras de un escenario social y cultural que hoy en día se fortalece en los medios digitales. A partir de esto, nacen distintos proyectos en relación a temáticas como el arquetipo y perfiles de estudiantes detrás de las cámaras, el efecto de cambios y materializaciones del aula virtual, mapas, visualizaciones y reflejos de nuestras emociones en pandemia, el apego sujeto-objeto en virtualidad, vivir la naturaleza desde lo digital, la visibilización de la basura y el consumo energético, la mutación, interacción y difusión en la visión de arte en pandemia, artistas y procesos creativos, el arte terapia como herramienta, los roles de género, la hiperficción explorativa, la ciudad, futura fragmentada, el rol y la verdad de los espacios intermedios en las viviendas, y así muchísimos otros temas más. Cabe destacar que como equipo docente nos propusimos utilizar metodologías lúdicas que nos permitieran acercarnos a la reflexión y a los cuestionamientos, y esto junto a un constante registro permitió que los distintos grupos de estudiantes lograran afiatarse, se conocieran, ¿no es cierto?, a través de la pantalla y pudieran generar pensamiento colectivo, aplicando los conocimientos de sus disciplinas y también de lo trabajado en el seminario metodológico en el primer semestre. A partir de esto, escogimos este proyecto, el proyecto en primera persona del grupo de estudiantes compuesto por
Bárbara Enríquez de Arquitectura, Beatriz Castañeda también de Arquitectura, Esteban Hernández de Creación Audiovisual, Valentina Corbalán de Artes Visuales, Víctor Godoy de Artes Musicales y Sonoras. Ellos presentan un pensamiento sobre la ciudad vacía, un contraste a través de imágenes y sonidos de una ciudad que a lo mejor ahora parece antigua. Y bueno, nacen distintas preguntas por el lugar, el no lugar, la presentación y la representación a través de la imagen, la fragmentación, el deambular y el futuro de las ciudades virtuales. Con esto les doy el paso a los chicos para que puedan comenzar su presentación. Bueno, gracias, profe. Buenas tardes a todos y a todas. Este es nuestro trabajo que se llama En Primera Persona. En primera persona tiene como propósito plantear una visión futura en transitar por un espacio muy distinta a la que conocemos hoy en día. Esto producto de la actual situación de pandemia. Para esto se hace uso de la plataforma Instagram, en donde mediante fotografías de aquellos lugares más icónicos de Valdivia, se intenta proyectar este tipo de paseo virtual, en donde los usuarios podrán escoger qué es lo que desean visualizar y hacia dónde quieren ir, planteando también de esta manera una resonancia con la posible condición de las ciudades a futuro. El campo de acción a utilizar consistió en establecer una reflexión entre el espacio físico y virtual, entre Valdivia y la red social Instagram, tomando en cuenta aquellos factores que de cierta manera nos han limitado nuestro desplazamiento hoy por hoy, ya sean los permisos y los salvoconductos, muy distinto a lo que nos ha ofrecido siempre el ciberespacio. Los contenidos que utilizamos para realizar y llevar a cabo el proyecto fueron netamente digitales, ya sea para organizarnos, nos conocimos a través de plataformas como Zoom, utilizamos imágenes de internet, hicimos GIF, utilizamos material audiovisual ya que estaba grabado, o sea, como de archivo. También hubo salida a terreno por parte de mi compañero Víctor, que salió a la calle a fotografiar estos espacios, los cuales ya casi no habían personas, pero básicamente trabajamos con material digital, puro y duro. Bueno, más específicamente en la metodología de trabajo, pudimos identificar 5 procesos que tuvimos, donde los primeros 2, más o menos, funcionaron a base de los trabajos que habíamos realizado en la unidad 1 de workshop, en los que nos planteábamos cómo sería esta ciudad de Valdivia en unos 500 años, donde resultaron trabajos como este de abajo. Y después, ya para bajar a un posible trabajo final, pensamos en trabajar la ciudad como una interacción entre la gente de distintos territorios de la ciudad, lo que resultó en este trabajo de en primera persona, en donde fragmentamos la ciudad, decidimos escoger lugares icónicos del centro de Valdivia, o sea, obviamente con límites territoriales para no alargarnos tanto, como la Ferretería Sur, el Puente de las Ánimas o la Última Frontera, para después pasarlos y organizarlos como un trayecto que la gente pueda crear según a su gusto. Y aquí está cómo podría quedar en la página de Instagram. Y para la realización ya, yo salí a sacar las fotos, como estábamos en cuarentena, y para tener como más libertad de desplazamiento fui en bici, no saqué salvoconducto, y saqué las fotos de todos los lugares que nos parecían interesantes. Después la Vale se mandó la pega de realizar estos videos para presentar antes de las fotos, y el Esteban tenía unos videos guardados en sus documentos de la ciudad de Valdivia. Entonces quedó así el proyecto. Entonces uno entra y primero escoge la partida, llega, ve que está en la plaza, escoge por ejemplo, ya, quiero ir al este, publicación número 10, pilla la número 10, y así hasta hay miles de posibilidades de trayectos. Y así es como resultó nuestro proyecto. Ahí está. Yes. Sí,
Y antes de terminar con esta presentación, decir primero que se nos hizo con un agrado trabajar entre los 5. Pudimos desarrollar este trabajo de manera fluida, incluso con toda la situación pandemia que nos obligó a trabajar de esta modalidad online. Pero de todas formas nos pudimos conocer durante todo este año y pudimos crear esta obra desde la perspectiva de las diferentes áreas de la cual cada uno pertenece. Cada idea que trabajamos y concepto que estudiamos en este ramo nos llevó a este resultado, teniendo en cuenta todos los límites a los cuales nos enfrentamos. La realización de este trabajo fue todo un proceso, ya que era necesario crear algo que pudiésemos disfrutar para no llegar a un punto de estrés, en el cual lo más probable es que hubiéramos terminado con otros resultados. Además, también mencionar cómo la situación del espacio social en la cual nos encontramos influyó en el trabajo final. Debido a la pandemia, nuestro contexto y rutina se ha visto alterado. La cuarentena y el encierro fue afectando nuestra manera de vivir y relacionarnos en comunidad. Los paseos por el centro de Valdivia fueron quedando en el olvido, mutando a salidas limitadas a lo estrictamente necesario. Estos hechos nos llevaron a cuestionarnos el espacio que habitamos y cómo éste se transforma. Esta transformación se relaciona directamente con el cambio en la sociedad, siendo ambos conceptos la consecuencia del otro, afectándose o beneficiándose mutuamente. El espacio virtual se ha vuelto cada vez más importante, con la tecnología avanzando cada vez más rápido. Hace 20 años, un escenario virtual como el actual era algo imposible, por lo que no es difícil imaginar que de aquí a 20 años habitemos ciudades completamente virtuales. Como pequeño anexo, está el registro de las sesiones de trabajo, que fueron 4 en el ramo de workshop, en el cual la primera sesión fue seleccionar las localidades y los lugares que íbamos a ocupar, no necesariamente iconos de la ciudad, sino incluso lugares por los cuales transitamos y ni siquiera tienen un nombre, quizá. Establecimos los puntos de partida, la plaza, los límites. En la sesión número 2, ya fue como la captura y recopilación de imágenes, que es lo que hizo Víctor, de salir a lo ilegal. También se creó la cuenta de Instagram. Se trataron temas de orden, de organización, para ordenar básicamente los elementos visuales dentro de la cuenta, hacer de una manera lúdica y pensar ya en el trabajo ya de una manera más estética y práctica. En la sesión número 3 se propuso utilizar material audiovisual para darle un toque distinto al proyecto, porque era muy estático. Y también se trabajó en la descripción de las publicaciones para otra vez hacerlo mucho más lúdico y divertido y más llevadero para los internautas que navegan a través de la red social. Bueno, y la sesión número 4 y final fue la realización de una presentación para exponer el proyecto frente a la clase, con la obra ya terminada. Eso, muchas gracias por postular nuestro trabajo y mostrarlo acá frente a la facultad. Muchas gracias a la profe y a todos y a todas presentes. Gracias a ustedes. Excelente presentación. Le vamos a dar entonces ahora el espacio al profesor Pablo Méndez, que va a presentar una breve introducción del curso Coworking Transdisciplinar. Muchas gracias, Carolina. Muy buenas tardes a todas y todos. La vida es eterna en 5 minutos. Es que estoy diciendo eso. El grupo humano en el que hemos participado hasta estos momentos ha unido una nueva y particular forma de establecer modelado del conocimiento en cuanto a cuestiones pedagógicas refieren. Allí los sujetos digitales, nativos y nómades constituyen a priori una línea base de comunicaciones y discursos nunca antes citados o sistematizados por bibliografías preexistentes. Es por ello valioso este breve espacio para declarar algunas consideraciones de lo vivido. Desde el desafío de ampliar las perspectivas de la investigación artística, la mirada hacia la experiencia como forma de contar narraciones extraordinarias y crear objetos de arte digitalmente situados, puede constituir una argumentación de defensa en muchas acciones de planificación transdocente en contextos de no presencialidades físicas. Tanto en el primer semestre como en el segundo, este grupo humano también se vio en el desafío de sortear los embates al sumergirse en aguas profundas, en mares distantes. Cuando esto ocurrió, inicialmente hubo de apelar a la intuición sobre ese vacío preexistente mediante
el encargo de elaborar bitácoras de cuarentenas. Al respecto, el psiquiatra y filósofo alemán Karl Theodor Jaspers escribió en 1960, comillas, los objetos de esta intuición son primeramente el mundo de los sentidos y el mundo del alma, cierra comillas. Y en efecto, abordar la construcción de artefactos de manera introspectiva, autoetnográfica, autorreflexiva, implicó también la necesidad de crear, a su vez, instrumentos para esa transdisciplina, una figura elemental para poder comunicarnos, flotar y no hundirnos, en definitiva, sobrevivir. Así, dichos instrumentos factoriales y conglomerados constituyen la materia prima con la cual logramos vaciar contenidos, abrir umbrales para incentivar diálogos, compartirlos y organizarlos en un proceso de gestión y aplicación metodológica, formando con ello un mapa de navegación durante el segundo semestre. Esta experiencia constata muchos campos del saber humano en su condición análoga y digital que resultarían, no obstante, imposibles de abordar en estos formatos testimoniales. Quisiéramos, por lo tanto, centrarnos especialmente en aquella propuesta de intuiciones que piensa el arte desde su actitud estética, sensible y transferencial. Y al centrarnos en aquella dimensión experiencial de los estudiantes, evidenciamos valiosos e intensos procesos de movilidad, en que dicha intuición creativa se impulsa hacia lugares de vinculación con comunidades de interés. Cabe destacar al respecto el permanente gesto de atención hacia la preocupación por su propia salud física y mental y la de otros, el compromiso del arte por lo social o la agencia colaborativa, entre otras convergencias, resultados de un discernimiento compartido y sistematizado, que está presente en la totalidad de los equipos allí formados, y siendo además un aspecto a resaltar desde su potencia de posibilidades en los horizontes de sentido proyectivos. No será extrañeza, por lo tanto, pensar que cada uno de estos proyectos, muchos a la espera de apoyo para ser puestos en circulación a futuro, logren abrir nuevos ciclos de preguntas fundamentales. Es importante entonces invitar a la comunidad académica a conocer y apoyar sus iniciativas, remar en esas aguas profundas y ayudar en la construcción de prototipos de navegación seguros para espíritus aventureros, curiosos y entusiastas. Un claro ejemplo de lo anteriormente señalado es el resultado del proyecto Coworking que presentará a continuación la alumna Estefanía Chávez. Quisiéramos finalmente entonces agradecer a nombre de todo el equipo de docencia de este curso transdisciplinar y a los integrantes de cada uno de los proyectos elaborados por su posibilidad de enseñarnos nuevas formas de comunicarnos, pensar y crear comunidades constituidas a partir de la investigación artística hacia este nuevo Homo Faber del siglo XXI, año 21. Proyecto ¿Cómo te sientes hoy? Autores Estefanía Chávez, Anet Gavilán, Mariano Yarse, Francisco Catalán. Profesores Maite García, Pablo Méndez, Tomás Taller, Javiera Medina y María Jesús Román. Expone a continuación Estefanía Chávez. Hola, buenas tardes a todos. Nuestro proyecto para Coworking Transdisciplinar este semestre fue titulado ¿Cómo te sientes hoy? El contexto del proyecto. Bueno, este proyecto fue creado a partir de lo que se vive hoy en día con la pandemia. Desde aquí surgió la problemática, ya que esta se resume a el uso de las mascarillas y su efecto en la expresión de las personas. Nuestros métodos de investigación y recolección de datos fue a partir de nuestros propios mapas conceptuales que hicimos, en donde sacamos las ideas y los temas base para este proyecto, los cuales fueron la pandemia, la expresión de emociones, nuestra rutina, introspección y entorno. Bueno, también investigamos sobre el uso de las mascarillas y cómo afecta en la expresión de nuestra personalidad, ya que igual según el periódico La Vanguardia se afirma que esta mutila nuestra expresividad facial y supone una gran pérdida a nivel comunicativo en todos los sentidos. Nuestra principal referencia para el proyecto fue Alfredo Harp, con su intervención ¿Es usted feliz?, llevada a cabo durante la dictadura militar en los años 70. Este estudio sobre la felicidad
se basa en una serie de intervenciones que él hizo, ya sea intervenciones públicas y también hacía entrevistas, y esto fue documentado a través de videos en distintos puntos de la ciudad, con la pregunta ¿es usted feliz? Y otras preguntas también como ¿cuánta gente en Chile usted estima que es feliz y en el mundo? Nuestra temática y fundamentos. Bueno, el fundamento principal del proyecto es que se ha limitado de gran manera el reconocimiento de las emociones. Esto debido a que la mascarilla, como todos sabemos, tapa más de la mitad de la cara, y esto dificulta mucho la comunicación entre las personas. Incluso puede generar malentendidos. Por otro lado, el uso de los espacios públicos también se ha visto limitado, ya sea por los controles sanitarios, etc. Entonces, así se ha ido perdiendo el sentimiento de comunidad y de poder sentirse parte de algo. Por lo que nuestra intervención propone romper la cotidianidad de esta pandemia, permitiendo así que las personas se puedan expresar, completando su rostro, y a la vez que estas expresiones formen parte de una comunidad. En este caso sería una galería virtual, donde se unan todos usando el hashtag ¿Cómo te sientes hoy?, generando así esta comunidad online. Bueno, acá está nuestro plan de trabajo y metodología, en donde no voy a hablar mucho. Y la descripción del proyecto en palabras simples, que es que nuestro proyecto consiste en 4 espejos que están dispuestos en la glorieta de la Plaza de Valdivia, donde cada uno de estos tendrá diferentes bocas expresando un sentimiento distinto, ya sea tristeza, felicidad, enojo y seriedad. Y un último, con el fin de que sea más interactivo, donde las personas puedan colocar su propia expresión en este, con el fin de que así no existan limitaciones en cuanto a las emociones que las personas puedan sentir. Sobre estos espejos va a ir una pregunta con el hashtag ¿Cómo te sientes hoy?, invitando así a la gente a sacarse las fotos con su teléfono y poder subirlas a esta galería virtual, como ya antes habíamos dicho. Nuestra propuesta y la ejecución se va a ejecutar de 2 maneras, tanto en manera presencial, ya sea como en la glorieta con los espejos, y de manera virtual en la galería virtual ya antes dicha. Bueno, y este proyecto también se va a vincular con la comunidad, ya que va a hacer participar a esta activamente tanto en la intervención de la galería virtual como en presencial. Los roles nos dividimos en la arquitectura, en la construcción y el soporte en la instalación de las cosas, poder visualizar dimensiones, etc. En el audiovisual se encargaba la Mariana Ollarse con el registro de la intervención, con fotos y videos que documenten la participación de las personas y todo eso. Y en el diseño y la estética, todo eso se encargaba Francisco Catalán, también de la página de Instagram, donde iban a ir acoplados todas las imágenes con el hashtag. El desarrollo del proyecto. Bueno, acá está como la compra de los materiales, que eran los espejos, algunos materiales de artes, martillos, cosas para sostener los espejos. El día de la intervención era la noche valdiviana. Y finalmente esta era nuestra carta Gantt, donde se distribuía qué íbamos a hacer en cada mes. Y eso sería. Muchas gracias, Stephanie. Ya estamos, vamos a acercarnos al final con la presentación de Gabriela Urrutia por el workshop transdisciplinar. Vayan juntando las ideas para poder tratar de reunir todo lo que nos han presentado los alumnos. Gaby. Súper. Bueno, primero muchas gracias, Caro, y a todos y a todas por brindar esta posibilidad de compartir. Bueno, yo había preparado una pequeña presentación, pero en el fondo quisiera comentárselas nomás, porque como primera imagen ponía esta banda de Moebius, que es
que es una performance de la artista brasilera Ligia Clark, que representó una primera parte del curso. Decir que para nosotros con Fernando Huenchuyanca, que hoy día no puedo estar presente, fue un gran desafío porque nunca se había realizado este último workshop transdisciplinar. Y en ese sentido, esta primera parte se enfocó en problematizar y también en lenguajear acerca de este pensamiento transdisciplinar, ya un poquito más cerca de lo que es esta transdisciplina. Este pensamiento que es heterogéneo, que es interactivo sobre todo y que también es azaroso. Y en ese sentido hay una cita que quisiera leerles, muy cortita, de una artista activista que yo admiro mucho, que se llama María Galindo, boliviana, y ella parte diciendo: fragmentación del sujeto, 2 puntos. Ningún sujeto ha sido más capaz de conectar homofobia con racismo. Nada. La desconexión ha posibilitado la simplificación, la banalización y la homogenización cuestionada. Esta conexión de cuestiones es lo que es altamente subversivo. Este sujeto insólito, compuesto de relaciones insólitas, es uno que solo tiene la posibilidad de radicalizarse. No son enunciados de derecho los que necesitamos, sino que son utopías. Desde ahí partimos el curso problematizando ciertas palabras y ciertos pensamientos que sustentan esta pequeña cita, y después el desafío fue cómo a partir de todo esto que estamos poniendo en cuestión, y además a partir de la reflexión, ¿cuál es el espacio social en pandemia? ¿Cómo es ese espacio? ¿Qué reflexiones podemos generar a partir de esta observación? Plantear una pregunta movilizadora, después un resumen de proyecto, lo que quisiéramos hacer, y finalmente traspasarlo a un proyecto postulable a partir de algún fondo concursable que eligiéramos según la naturaleza de cada proyecto. Y en ese sentido, así como también otros profesores y profesoras han mencionado, la verdad es que me hubiese encantado que esta instancia, como decía Carolina, durara 70 horas y haber mostrado todos los proyectos, porque realmente las reflexiones surgieron desde un lugar súper auténtico. Y nada, en ese sentido, como en esa ardua labor de elegir, propusimos a la revista barrial Cuchicheo, que además es súper pertinente porque Pechacucha significa cuchicheo, ¿cierto? Que aborda el sector de Coyico tradicional de Valdivia. Los autores de este proyecto son Carolina Ancapi, Francisca Geppinger, Hugo Salas, Catalina Gutiérrez, Danitza Canales, Victoria Vargas, Johnny Marín y Patricia Cejo. Ahora exponen entonces Caro Ancapi, Francisca Geppinger, Hugo Salas, perdón, Francisca no, Johnny Marín y Danitza. Sí, y Danitza. Así que les doy el pase, chiquillos. Muchas gracias por todo el trabajo desarrollado durante este semestre. Muchas gracias, profesora, y buenas tardes a todos. Nosotros les vamos a presentar el proyecto concursable, el cual inicia con una pregunta, y es: ¿en pandemia tenemos espacios sociales? Bueno, en tiempos de pandemia los espacios sociales se vieron afectados de manera inmensa, y ahora las personas no se pueden sentar libremente en una banca, en la plaza, a hablar o fumar un cigarrillo con otra persona. Hoy estos espacios sociales han mutado a redes sociales, redes virtuales que tratan de emular encuentros sociales. Por lo que en pandemia sí existen espacios sociales, pero solamente en virtualidad. Bueno, y de esto nos surge la pregunta igual de qué manera la virtualidad segrega un nuevo espacio social. Y bueno, la virtualidad cuenta con una serie de limitantes, ya sean físicos, sociales o económicos, por lo que se vuelve una plataforma un tanto segregadora. En este sentido, los adultos mayores son los que se ven mayormente afectados debido a su personalidad,
que tienen, que es su resistencia natural al cambio, su falta de conocimiento y el hecho de que los aparatos no están condicionados a sus capacidades limitadas debido a su edad, como la visión, el equilibrio y la coordinación con los dedos, que son factores que influyen mucho en que estos sean excluidos de este tema. Siguiente. El lugar de estudio, nosotros para ello nos enfocamos en escoger un sector con alta población de adultos mayores, además de que cumpla la necesidad de que sea un sector tradicional y representativo de Valdivia. Y por eso escogimos el sector Coyico. Seleccionamos este sector en el cual se realizará la revista barrial, en donde se incorporarán crónicas, entrevistas e historias del sector, desde los años más grosos hasta la actualidad, incorporando material fotográfico, tanto antiguo como actualizado. Bueno, el proyecto propuesto es la revista Cuchicheo, que consiste en la generación de una red de comunicación dirigida a la población adulta mayor del sector Coyico. Sí, en donde se puedan compartir ideas y ofrecer un método de expresiones, también considerando la actual situación donde las ciberherramientas excluyen a este grupo etario para ejercer una comunicación, y su medio de comunicación presencial se ve obstaculizada por la pandemia. En este sentido, se diseña una revista interactiva que incentive la comunicación, lo lúdico, que fomente su motricidad, su memoria e intelecto a través de la participación y que también que refuerce los lazos de su comunidad vecinal. Eso. La estructura de la revista, en la portada principalmente se compone con la información más importante de la entrega y la imagen representativa y el número de edición que corresponde. Además que trata de memoria chilena, rescatando la información del lugar. Y el contenido interior de la revista se compone por historias del barrio Coyico, crónicas y entrevistas a habitantes del sector, juegos lúdicos de memoria para los abuelitos, información barrial y de ciudad, cartas entre los habitantes, instrucciones de cómo armar el objeto coleccionable con su respectiva pieza. Bueno, y para esto se necesitará la participación de profesionales enfocados en la generación y planteamiento del proyecto, los que clasificamos en actores secundarios, como terapeutas ocupacionales y fonoaudiólogas, que nos ayudarían en la elaboración del contenido y las dinámicas. Por otro lado, tenemos los actores primarios, donde se encuentra la Junta de Vecinos, en específico la número 25, el diseñador editorial, arquitecto y antropólogos, profesionales que estarán en constante participación en la revista. Y por otro lado tenemos los actores claves, donde se encuentran los patrocinantes, que sería el FOSIS y el Consejo de Cultura y Arte y Patrimonio, y la presidenta de la Junta de Vecinos, la señorita Viviana Pino, y las juntas de vecinos en general de Coyico. Y por último, y lo más importante, la comunidad de adulto mayor, ya que serán los que estarán constantemente beneficiados y que estarán en constante interacción con la revista, ya que su contenido estará mayoritariamente intervenido por ellos, ya sea al participar de las dinámicas que se presenten en la revista o el envío de cartas, como ya mencionó mi compañera, entre otras actividades que pudieran surgir con el tiempo, ya que este es un proyecto que busca de igual manera perdurar. Bueno, esa sería nuestra presentación. Muchas gracias por la oportunidad y por su atención. Gracias. Gracias. Gracias a ustedes. Excelente. Tengo que partir diciendo que estoy súper contenta con los resultados y creo que plantean una serie de preguntas que vale la pena discutirlas entre todos, pero voy a hacer el ejercicio fútil de tratar de conectar algunas cosas que me parecieron interesantes, o preguntas que podríamos tratar de discutir entre todos. Me gusta la última presentación que plantea que el espacio social puede estar como situado en un dispositivo, que ese dispositivo no tiene por qué ser virtual. Creo que en realidad tendemos a tratar de encontrar resoluciones virtuales al espacio social porque como que nos falta como la idea de la conexión, ¿no? Pero me gustó la idea de dónde puede depositarse ese espacio,
que no sea solamente a través de las redes. Lo encuentro interesante. Encuentro también muy bonita la idea de cómo el espacio social se trata de identificar no solamente a través como de locaciones físicas, sino también a través de las sensaciones que se producen a través de esas cosas. A través, por ejemplo, del trabajo del coworking transdisciplinar, cuando dice el proyecto que habla de cómo te sientes hoy, cuando tratan de capturar las emociones, y habla de cómo estos medios virtuales de alguna manera censuran, ¿cierto? Ese aspecto como emocional que tiene ese espacio social. Me parece también interesante la idea del workshop experimental cuando los estudiantes y las estudiantes plantean la idea de un espacio como fragmentado, como una especie como de plano de los situacionistas, pero versión Instagram, digamos, ¿no? Así como que pequeños como pulsaciones de recuerdos que están llenas de asociaciones, como tratar de buscar el accidente, la conexión involuntaria, el aspecto como por asociación, ¿no? Una cosa como más disruptiva en la secuencia que te presenta, por ejemplo, el navegador de Google Maps, donde vas como recorriendo las calles ordenadamente, como en la dirección del tránsito, sino que como que tratan de promover esta especie como de experiencia urbana, que lo encuentro súper bonito. Entonces eso, la idea como de cómo se trata de atrapar esa especie como de error, de equivocación, de casualidad que tiene la experiencia del espacio social, del espacio público en ese caso. Y en el trabajo de las alumnas y los alumnos de primer año me gusta mucho la idea de espacio social como una escala muy pequeña, ¿no? Hablar como de soberanía alimentaria, pero como en mi jardín, como de qué manera mi espacio social tiene dos escalas. Una es como la escala de cómo yo puedo hacer uso del espacio físico disponible que tengo y cómo puedo compartir ese conocimiento en una plataforma más grande con otro y hablar de la vinculación con el territorio, con lo local, con el contexto. Encuentro que todos sus trabajos son maravillosos, francamente. Encuentro que es una especie como de explosión de creatividad. Y creo que voy a abrir la palabra para que los profesores y alumnos se decidan a comentar los trabajos, porque creo que en este caso vale la pena que todos ustedes cierren este ciclo. Así que, ¿alguien quiere comentar, hacer preguntas? Me llamó la atención esa pequeña expresión soberanía alimentaria en base al primer proyecto presentado y no sé, me hizo recordar un poco a lo que sería como un club de lectura, pero en este caso como un club de huerta, en donde la gente podría hacer sus pequeñas cosechas o saber mucho más sobre alimentos, porque poco y nada creo que varias personas saben de las cosas de las cuales alimentamos. O sea, todos nosotros decimos está lleno de transgénicos, no sé qué, o todo da cáncer, o todo hace mal, pero este tipo de proyectos o este tipo de personas que quieren transmitir, difundir estos alimentos rebeldes es súper bueno para contrarrestar lo que muchos pasan por alto, o típico de que hay un problema y nadie quiere hacerse cargo. Entonces estaría muy bueno hacer como un club de huerta, creo, donde la gente pueda comunicarse, pueda hablar sobre esos temas y aprender más que nada. Nosotros al comienzo lo que queríamos hacer era abrir un espacio así en barrios o una sede y hacer como una huerta comunitaria. Entonces ahí la responsabilidad de autoabastecerse iba a ser constante de todas las personas. Pero por el contexto lo vimos inspirado en el derecho a la propia huerta, como esa parafrase de Gabriela Mistral de el derecho al antejardín, pero nosotros lo planteamos de esa forma. Y aparte hicimos todo un estudio detrás sobre la ecoalfabetización y aprender a cambiar los conceptos como las malezas, porque hay muchas personas que las mal llaman así, porque las malezas, de repente hay plantas que salen en el patio que son comestibles y uno puede hacer tortillas, pueden reemplazar a las acelgas, pueden ser
ensaladas, se pueden hacer dulces, infusiones. Entonces hay que aprender a leer y eso, y como algo político, como ser conscientes de la autonomía del bosque, porque ahí se cumplen todas las necesidades. Gabriela. Sí, igual en relación a lo que decía Esteban y Yaret, encuentro súper interesante esta idea de la construcción de un proyecto, más que un proyecto que va enfocado a beneficiar a cierto número de personas, sino como una construcción continua de comunidades. Y eso se visualiza en los cuatro proyectos, y no solamente de una comunidad que está fuera de mí, a esa comunidad de allá, sino que esa comunidad también en la que yo pertenezco. Entonces, el autoaprendizaje, como decía Yaret, como desde también una posición política, o esto como el resguardo de la memoria y co-construida por toda esta comunidad que se va a ir generando, creo que es súper interesante en los 4 proyectos presentados. ¿Caro? Manuel, dale. Bueno, primero que todo, hola a todas y todos. Yaret y Stephanie, que gusto conocerla, la verdad. He escuchado de ustedes, pero no la había visto. Bueno, felicitaciones a todos y todas. Creo súper interesante el proyecto que hacen desde el punto de vista del diseño también. Ustedes mismos lo dijeron, hay bastante hábito en torno a la alimentación o los alimentos, los formatos de los alimentos que no nos preguntamos. Como tú mismo dices, no sé, mi mamá ahora que estoy en Viña, le vendieron el tallo de la beterraga como si fuese la lechuga tanto. Y en ese sentido, ese mismo tallo que se botaba en cierto momento, o que finalmente ni siquiera te lo vendían, actualmente casi que es oro. Son ese grupo de malezas que, que están cargadas de preceptos, de juicios finalmente, y que efectivamente pueden llegar a solucionarnos bastantes temas en torno a la alimentación y el hambre. Y en ese sentido yo creo que justamente este tipo de proyectos vienen a romper esos preceptos, esos esquemas que culturalmente se nos han acuñado porque la sociedad es así, pero justamente pensarlo de esta manera en donde no solamente el proyecto tiene un rol, sino que la educación también tiene un rol, en donde el diseño también puede, bueno, ahí la plataforma, la forma, el diseño, ahí podemos modificarlo o ver justamente cuál sería la mejor forma para poder transmitir esa información. Pero creo súper importante porque finalmente también están tocando una médula súper importante que tiene que ver con los hábitos que actualmente son súper difícil modificarlos. En torno a la alimentación, yo podría decir que todos nosotros somos diseñadores de alimentos. Todos los días diseñamos nuestro alimento, diseñamos el formato con el cual queremos comer. Y en ese sentido yo creo que hay un gran camino en torno a la alimentación y el diseño que se puede ir avanzando para hacer esto más inclusivo, más coherente con nuestro territorio. Ya tú dijiste una palabra súper bonita que en el fondo nuestro bosque ya tiene todas las soluciones, y en ese sentido yo creo que nos hemos hecho nos hemos puesto la venda en los ojos para no ver justamente estas relaciones que yo creo que son súper importantes. Independiente de la forma, independiente como del proyecto mismo, yo creo que tiene súper potencialidades que se pueden ir desarrollando. Qué bueno que estén en primero, así que tenemos un camino largo que recorrer para poder posicionarlo. Y felicitaciones, la verdad, qué gusto verte a ti, Yari, y a Stephanie. Eso. Gracias, profesor. Gracias, profe. Me parece interesante en relación a la pregunta también sobre qué es lo que es el espacio social. Te doy la palabra ipso facto porque está básicamente haciendo un puente, Víctor, así que después te dejo hablar, que tú levantaste la mano, creo, ¿no? ¿Víctor Vidal? Sí, ya. Pero solo comentar que me parece interesante que si la pregunta era cuál es el espacio social en pandemia, me gusta la idea de que el espacio social antes comprendido solo como un espacio como de encuentro para lúdico, para el juego, para el carrete o para así como la conversación. Ahora el espacio social puede ser un espacio productivo, un espacio de educación, un espacio de sanación, como que de alguna manera nos quedamos afuera del bar, pero nos encontramos con otro tipo de espacios sociales que hay que seguir trabajando. Y en ese sentido, de la producción de tu propio alimento puede ser un espacio social que genera comunidad,
que genera relación con tu contexto. Y con eso le doy la palabra a Víctor Vidal, que lo pidió justo cuando yo empecé. Hola, sí, yo tengo una duda, que es sobre el derecho a la huerta, ¿cómo se puede ejercer el derecho a la huerta o cómo se puede comprender ese derecho? Es que dependiendo del espacio, por ejemplo, si uno no tiene patio, antejardín o lo que sea, también hay huertas verticales. Entonces, en la última imagen de nuestra diapositiva, se ve justamente un espacio en un departamento, porque, por ejemplo, uno puede tener romero, puede tener orégano, tomate, en maceta. Entonces, al final es eso, es ser responsable, ser consciente y estar estudiando eso, saber los ciclos y ser responsable del espacio que uno tiene. A eso nos referimos como uno tener ese derecho, uno hacérselo, uno ser consciente del espacio. Y yo quería relacionar lo que dijo la compañera de cómo te sientes hoy, porque esa es una buena forma de tratar la depresión o estados anímicos bajos, porque al nosotros conectarnos con la tierra, con la naturaleza, vamos sanando, porque la tierra es conexión. Eso, gracias. Oye, quería felicitarlos también, ¿eh? Es fantástico todo lo que se ha hecho. Hay una pregunta que nos queda ahí dando vueltas, que es justamente, estamos hablando de reconexión, ¿no es cierto? De reencontrarnos. Las cosas ya están ahí en el bosque, ya están. ¿Por qué nos desconectamos? ¿Cómo llegamos hasta aquí? Creo que tenemos muchas respuestas al respecto, ¿no? Hay un sistema, hay una vorágine que está siglos ahí operando y donde también no todo es malo. Hay ciertas cosas, ¿no es cierto?, que han salido de nuestra civilización occidental, pero está toda esta otra parte, ¿no?, que nos desconectó. No tendríamos por qué, no tendría por qué hacer esto, ¿no?, si es algo básico el ser humano alimentarse, ¿no? Estar tan, ¿no es cierto?, mediado por toda esta vorágine, toda esta maquinaria neoliberal, etc. Y partiendo de ahí quisiera hacer una pregunta a los jóvenes. ¿Cómo ven ustedes toda esta temática a propósito de independencia, de autonomía, respecto de los sistemas de comunicación digital, ¿no? Todo esto de las redes, ¿no? Y hoy día, ahora en este instante hay un boom de esta problemática que viene hace tiempo ya y no es algo nuevo, pero salió desde grupos chiquitos, de círculos pequeños y ahora está masivo esto de que pasémonos a Telegram, ¿no? Salgamos de Facebook y vámonos, porque hay control, porque hay, ¿no es cierto?, no hay independencia. ¿Cómo ven ustedes eso? Yo siento que toda la respuesta está en el bosque, porque al hacernos nuestro espacio, comemos nuestros propios alimentos, hacemos comunidad porque recolectamos semillas, esquejes, podemos aprender a teñir ropa, a teñirnos el pelo, hay muchas cosas, se pueden hacer fibras de cosas. Por ejemplo, está el concepto de bosque comestible, y el bosque comestible se sustenta por sí mismo y no todo lo que está en ese bosque es comestible, pero sí hay una comunicación simbiótica entre todos ellos. Entonces yo siento de que la respuesta está ahí en cuanto a la salud mental, en cuanto a la comida, en cuanto a los tintes y productos naturales, está todo ahí. Y la forma de desconectarse y ser anticapitalista, y por eso decimos que es algo político, es eso, es ser consciente, autoeducarnos, autoabastecernos, y por eso es lo político. Quizás así como para... Y la conexión con las redes sociales es que se puede acercar a más gente para que cumplan eso. Me gustaría comentar y vincularlo con el trabajo que hicieron los alumnos del workshop experimental, con su mapa como su mapa difuso, digamos, ¿cierto?
que en el fondo las redes sociales de alguna manera nos imponen formato, nos meten en cajitas, ¿cierto? El Zoom acá estamos todos metidos en cajitas, podríamos perfectamente no tener piernas. Nos mete a todos tenemos que tener un computador, estar en una posición física. De hecho, es raro sostener una conversación de Zoom en la que hay alguien que esté parado. Estamos de alguna manera, las redes nos formatean. Y además tenemos el problema, lo que decía el profesor Alejandro, de que las redes nos controlan, agarran nuestros datos, bajan las palabras más frecuentemente utilizadas. Entonces, ocupamos las redes para difundir proyectos que hablan de comunidad y de independencia y de libertad, pero por el otro lado nos están tijereteando y nos están usando brutalmente. Entonces, esa discusión que la que planteaba el profesor Alejandro, creo que de alguna manera el proyecto que de Bárbara, Beatriz, Esteban, Valentina, Víctor, del workshop experimental con este mapa dinámico en el fondo, trata de alguna manera de ganarle al Instagram y ganarle a Google Maps, lo que es como un poco difícil, digamos, pero es como, ¿cómo puedo recorrer ocupando estas redes, pero como confundir a esta especie de máquina? Y me gustaría que en ese sentido los aludidos, los dueños de ese proyecto, pudieran comentar un poco sobre la pregunta que hizo el profesor Alejandro, sin la intención de empujarlo, pero a ver si se... Sí, el proyecto en sí, nosotros lo trabajamos como imaginándonos siendo un algoritmo de Instagram, como casi una inteligencia artificial que como casi como lo mismo, controlando a los usuarios. Y es igual tampoco como que, o sea, lo hicimos como más de juego entre nosotros quizás, como de más detalle, pero eso se reflejó más en los textos que pusimos en las fotos, en las publicaciones. Hacíamos como frases irónicas de las situaciones en Valdivia, de los lugares en Valdivia, y claro, como que hacíamos ironía acerca de estar en un lugar en el que, o sea, estar conectados a través o no sé, hacer un paseo virtual a través de Instagram, es algo bien irónico, lo tomamos como algo bien irónico y algo súper surrealista, y yo creo que es algo súper negativo en sí para la sociedad pensar en hacer un paseo virtual. Entonces, o sea, al menos yo creo que no es algo que se deba hacer. Por ejemplo, un paseo virtual no es algo que sea necesario hacer si es que tenemos las posibilidades de salir, pero en torno a la pandemia, en torno al COVID, nos sentimos como casi una obligación de hacerlo a través de una red social y trabajar a través de la conexión de internet. Y sí, yo creo que al final lo de la venta de datos quizás por parte de Facebook a otras compañías, yo creo que se tiene que contrarrestar con un sentimiento de comunidad de nosotros como personas, como comunidad. Entonces, si es que creamos espacios sociales afuera de Internet, yo creo que no nos vamos a sentir como que nos están quitando nuestra información, que nos están como controlando de alguna manera. Yo creo que nos estamos sintiendo controlados solo porque estamos en pandemia y porque es la única forma de comunicarnos entre todos. Pero en otro contexto yo creo que todo el trabajo creativo entre artistas se tiene que ser, o sea, puede ser divulgado por internet, pero tiene que ser construido y expuesto de manera física con la comunidad del territorio. Porque si es que lo hacemos por internet, yo creo que de alguna manera se transforma en gratificación instantánea donde la gente puede verlo y pasar de eso y que sea algo súper pequeño y súper poco importante para su vida. Entonces no creo que se pueda lograr un cambio bien concreto si es que se hacen por Instagram, el arte, o por internet. Eso. Siguiendo la línea y la pregunta del profesor Albornoz, quería citar igual bueno, más que citar, recordar a Ingrid Guardiola, una realizadora y ensayista española que habla acerca de la cultura de la interfaz. Tuve la posibilidad de conocer a esta persona a través de un PDF que me envió la profesora María José Bello en el ramo de nuevos lenguajes y dispositivos audiovisuales el año pasado, en donde incluso se tocaban temas como la muerte a través de las pantallas.
por ejemplo, la muerte de Bin Laden, la cual fue transmitida y vista igual casi como un trofeo, casi viendo un cuerpo inerte como un trofeo, y como básicamente la sociedad del espectáculo lo mira. Entonces, la reflexión paralela en base a los espacios sociales y los espacios cibernéticos, igual va un poco por esa línea. También lo que hablaba acerca de la profesora Karen a la hora de presentarnos esto de los no lugares y los lugares. Generalmente cuando caminamos a través de una ciudad antes de la pandemia, lo hacíamos, podría decirse inconscientemente, o sea, somos inconscientes de nuestra inconsciencia. Quizá a veces caminamos por lugares sin objetivos claros, o quizá a todos y a todas nos ha pasado alguna vez que estamos caminando con una persona, conversando y ni siquiera estamos pensando en el lugar, sino que estamos siguiendo a la otra persona, y en algún punto quizá esa conversación lleva, oye, ¿y hacia dónde vamos? No sé, yo te sigo a ti. Ah, pero yo te estaba siguiendo a ti. Entonces, ser consciente del lugar en el cual estamos, el rol que cumplimos, lo que queremos hacer, igual es bastante importante para lograr distintos tipos de cambios, sobre todo personales. Si bien todos los proyectos hablan acerca de construir comunidad y hacer comunidad, creo que igual es fundamental hacerlo desde un punto de vista de una reflexión interna individual en base a qué rol cumplimos en los espacios y cómo ayudar igual en los espacios, cómo el resto de las personas nos ven a nosotros mismos y cómo nosotros interactuamos con ellas, tanto en los espacios físicos como en los espacios virtuales. En lo que se habla de WhatsApp o de Telegram, creo que es una mera alerta para los internautas, siendo que privacidad tenemos bastante poca, y creo que igual somos conscientes y a la vez inconscientes de ello. Me gusta eso de ser inconscientes de nuestra inconsciencia, porque a veces hacemos cosas sin pensar, aunque lo estemos pensando, o a veces nos preocupamos de cosas que ni siquiera existen, como si esta presentación va a salir bien, o si nos preparamos lo suficiente. Igual es complicado pensar un poco en todo, porque eso implica volvernos más locos todavía, sobre todo en el contexto actual. De hecho, se podría decir que civilizaciones antiguas podría decir que nosotros estamos locos por hablarles a una pantalla, siendo que en realidad estoy hablando con todos ustedes. Y en base a los espacios, también destacar y sacar a flote el tema del no lugar. ¿Qué hace un no lugar a un no lugar? Quizá un cajero, un aeropuerto, o incluso una plaza. ¿Acaso nuestros espacios sociales que tenemos en el hogar, como una huerta, podría considerarse un lugar o un lugar? Quizá eso lo decidamos nosotros, o quizá no importa. Pero mi reflexión va más allá en el punto del poder de las imágenes de representar aquello. Por ejemplo, no es lo mismo ver una foto de una huerta que estar en tu propia huerta con tus propios alimentos y obviamente todo el esfuerzo tuyo detrás para construir tu espacio y tener autonomía, soberanía en tu espacio. Me desvirtué un poco, pero quería volver a lo de la cultura de la interfaz y de cómo vivimos conectados a las pantallas. O sea, es imposible despegarnos de las imágenes hoy en día. Nosotros creo que igual somos imágenes y tenemos que empezar a tratar y lidiar con ello. En este momento, de hecho, Pedro es un gato. Por ejemplo. Maite, tú tienes la mano levantada. Ah, sí. ¿Se escucha? Cristian, perdón. ¿Sí? Cristian, creo que te salté hace un rato. No, pero hable, sí, igual se han dicho cosas muy interesantes. Igual estaba escuchando, ya se me fue lo que
Lo único que quizás quería recalcar lo que dice un poco Esteban, que me parece interesante, que un poco todo este tiempo de desplazamiento del espacio social hacia un espacio virtual, también nos ha llevado a una reflexión sobre lo que yo creo como una crisis de las prioridades, ¿no? Ahora nos preguntamos qué es importante también, ¿no? En estos momentos, ¿qué es más importante? Si, no sé, quedar bien en una charla o realmente dedicarme, porque para hacer una huerta hay que pelarse las manos también y estar ahí, o sea, el trabajo, y no es individual, es colaborativo, es interesante eso. Autonomía de territorio, autogestión de nuestra vida cotidiana, y de alguna manera esas prioridades como que empiezan a cambiar. Y creo que ahí rescato lo que decía Esteban un poco, me pareció interesante. Y bueno, eso quería comentar. Marco. Yo quería decir algo. Perdóname, es que sí, aparecen las manitos atrasadas. Ya, Maite, después Marco. Sí, 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 mira, no quiero hablar como desde mí como profesora, sino que es un poco hablar de lo general, que bueno, todos los profes me imagino que fue súper difícil escoger, que en el fondo fue representar más que escoger, porque bueno, nosotros con otros profes somos del cowork, donde ahora presentamos el cómo te sientes hoy y todo. Entonces todo esto partió desde algo muy personal, que es lo que hablaba Esteban, como desde cada uno de todos los alumnos, todos los estudiantes hicieron su propia reflexión a principio de año y fueron como mutando en el camino. Finalmente se juntaron y ahí hicieron un análisis, una reflexión súper potente todos los grupos, y todos, cada uno como que lo formalizó de una manera distinta, y justamente me linkeé un poco con lo de Alejandro y con lo de Víctor también, porque había un análisis que justamente hablaba de como desmembrar las relaciones humanas en este contexto, y también algunos llegaban a una conclusión de que la segregación siempre existió entre nosotros, solamente que ahora como que se ponía en evidencia. Y ellos crearon instrumentos como para jugar con eso o crear nuevos lazos, considerando esas segregaciones o autosegregaciones cuando nos hacemos partícipes de grupos, como el grupo de las mascotas de los perros, no sé cuánto, los amigos no sé, del club de estampilla, no sé, cualquier cosa, como que vamos siendo parte de pequeñas redes, y ahora es como, bueno, ¿dónde queda eso? ¿Cuál es el sedazo? Entonces, en el fondo, quizás todos partieron desde una necesidad de cuestionarse como las relaciones entre personas, sea amigos, gente conocida o gente que anda por la calle. Y el abanico como de soluciones o de propuestas fue súper amplio. Entonces yo creo que todos los proyectos que hoy día se muestran como que se entrelazan también, porque todos estamos viviendo, incluso nosotros los profes también podríamos llegar con una propuesta, y yo creo que haríamos un mega gran proyecto que tiene que ver como con las limitantes y las necesidades actuales, porque las necesidades cambiaron completamente. Entonces, ahí viene como la reflexión interna de descubrir finalmente cuáles son las necesidades y las importancias, de qué es lo que es importante. Es como bien... hay un teatro en Inglaterra que se llama In Your Face, ya, es como duro, así como que te ponen el problema y tampoco hay mucho tiempo como para abarcar toda esta cosa que es un poco abrumadora. Entonces, yo como que hablo a partir de los proyectos más allá de mi postura, sino que es como un poco lo que observamos como a nivel taller completo, de que se hicieron buenos análisis con las herramientas que manejamos hoy. Encuentro que hubo como
un análisis, una reflexión súper potente, y como ahora vemos con el resto, yo creo que fue súper satisfactorio como poder que ellos nos enseñaran a nosotros como los puntos de vista, es sesgado también para nosotros. Eso. Y felicitaciones a todos porque fue súper entretenido también poder ver los proyectos. Marco. Oye, primero que todo agradecer las exposiciones, agradecer este momento de cierre. Yo he sido uno de los que ha asistido a todas y a cada una de las sesiones de Chacucha. Me alegra mucho terminar el cierre que se le da a este espacio. Y le quiero hacer una infidencia. Desde el 97 veníamos trabajando los directores que partimos con las carreras nuevas y sumando a las 2 carreras que tenían más tiempo en la facultad, armando esta línea vinculante. Y era todo un tema poder establecer esta relación, y los históricos sabrán que el 2018 fue todo un ensayo, prueba error, doloroso, bello, hermoso y no ajeno de sufrimiento. Y me parece increíble que un escenario como este haya gestionado lo que se veía imposible. Juntar a la unidad a cada individuo de la facultad, cada individuo estudiante y a un grupo no menor de profesores en un espacio de trabajo colectivo. Aquí hay un primer ejemplo de lo que significa la constitución de esta red y la tecnología y las posibilidades que dio. Nos resolvió un problema dentro de la casa. Eso primero que todo, entender que una situación como esta salvó un cotidiano que era cómo trasladar 300 sillas a un espacio de donde estaba el espacio para las 300 sillas. Eso colocarlo en ese contexto, 1. 2, entender que la línea vinculante no es otra cosa que la que establece a nivel de la universidad y en todos los procesos y en todas las mallas la posibilidad de que las asignaturas se vinculen con el exterior, con nuestro entorno. Y ese concepto, que es el que determina esta realidad, está dado justamente por nuestra declaración del ejercicio en el espacio social, que es trabajar en forma interdisciplinaria con una mirada transdisciplinaria. Potencialmente, a título queremos que aparezcan estos trabajos interdisciplinarios. ¿Qué sucede? Que hoy día, si ustedes revisan todas las preguntas que hemos visto, y me imagino todas las demás, nadie sabe quién dio la respuesta o quién dio la iniciativa. Es indistinguible de qué carrera fue. Y eso es por el trabajo en grupo. Pero, y aquí voy a colocar el pero y la tarea, tarea para nosotros y para los estudiantes en una dimensión de crecimiento y de lo que significa el desarrollo de esta facultad y cada una de sus escuelas. No hay transdisciplina si la respuesta no involucra al otro. Si en el resultado del otro no está presente. La transdisciplina se logra cuando el otro se siente parte del resultado. Creo que en estos ejercicios sí se alcanza a percibir una cierta interlocución con el otro. El otro lo digo como el que está en el contexto, ese que está tocado, esa señora y ese abuelo que está ahí en ese espacio territorial y que se define y que define lo que lo define en este proyecto que están colocando. Aquel que sembró la huerta en la terraza del edificio para generar este alimento, el orégano de cada día, que es capaz de construir la comida del después. Nosotros, y creo que el ejercicio de cada uno y el mensaje para mí como docente, y creo que para todos los docentes, que se transfiere a los estudiantes en cierta medida, es que nosotros seamos lo suficientemente oficiantes, dueños de un oficio, dueños de una disciplina, que nos permita decir, conversar, hablar y aproblemarnos en torno a una situación, que es lo que se ha estado viendo ahora en esta entrega. Felicito eso, felicito ponerse, y lo dijeron varios estudiantes, aprendimos mucho trabajando con los otros y estamos muy contentos de trabajar con nuestros compañeros. Hoy día son compañeros, mañana son compañeros, pasado mañana van a seguir siendo compañeros. Creo que esa dimensión de uno sentirse como persona que arrastra un oficio y una capacidad, que es capaz de dialogar con otro, instalarse en un medio y obtener una respuesta desde el medio, que también se siente incorporado y es parte de la solución,
nos lleva a esta mirada que es la transdisciplina. Esta expectativa, esta meta, esta situación de construcción que se ha planteado la facultad, la felicito esta instancia y estoy muy agradecido de que este año se cierre con esta dimensión. Y no miento al decir que el año pasado, en estos enero pasado 2019, estábamos con estas preguntas sentados en la facultad diciendo cómo lo vamos a hacer ahora que hay 4 niveles para hacer este curso. ¿Cómo lo vamos a hacer? Y fíjese lo que ha resultado. Tenemos estudiantes exponiendo a toda la facultad. Felicitaciones al grupo, felicitaciones a todos y especialmente, también lo digo que está por ahí, que lo digo, voy a apuntar en algunos de los dedos, a Elisa, que Elisa ha sido bastión en este tema de coordinación. Hoy día recibí un mensaje de parte de ella que no lo voy a divulgar, pero qué felicidad de que tengamos personas, académicos, estudiantes, en general, un grupo de seres pensantes que se está preocupando por sí mismo, por su grupo, por su ente grupal y por la comunidad. Somos pertenecientes, somos territorio, somos espacio. Yo felicito y agradezco nomás la instancia. Muchas gracias por el espacio. Gracias, Marco, qué lindas palabras. Y yo también me uno en el agradecimiento a la Lisa, que es la espina dorsal del sistema, que si no fuera por ti, Elisa, esto no habría sido posible que sucediera. No sé si alguien tenía la mano levantada, pero creo que las palabras de Marcos básicamente redondean súper bien de lo que se estaba hablando. Yo, en lo particular, quisiera agregar que para mí ha sido un placer escuchar a todos los académicos. He encontrado que existen vínculos innegables, de que por algo estamos en la Universidad Austral, por algo estamos acá en Valdivia, por algo estamos embarcados en esta facultad que es de por sí extraña e inusual. Y me gusta mucho ver que no solo los académicos estamos embarcados en preguntas grandes y que nos involucran a todos, sino que los alumnos nos llevan la delantera. Y ha sido un gusto escucharlos hoy. Creo que tiene que ser una instancia que se vaya repitiendo. Los trabajos seleccionados por los profesores van a quedar expuestos en galería réplica, que debería estar funcionando dentro de muy poco. Así que se va a transformar en un archivo común de la facultad, de los trabajos seleccionados, sobre qué vamos a ir pensando en colectivo, año tras año, toda la facultad completa. Y creo que es la oportunidad de ir construyendo una memoria, ¿cierto? De ir haciéndonos preguntas profundas que nos involucran a todos, a nosotros como desde nuestras disciplinas y a nuestras comunidades, como dice Marcos. Así que les agradezco a todos por su tiempo, por su paciencia, por su trabajo y les deseo un excelente fin de semestre para lo que les quede y nos veremos el próximo año y eso, que tengan un muy buen fin de semana. Adiós, gracias por todo. Gracias. Que estén bien. Gracias. Chao. Chao, gracias. Chao, gracias. Chao. Gracias por todo.